Buen día a todos, mi nombre es Rosario Llorente y soy residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a repasar el manejo de la vía aérea dificultosa, concentrándonos en lo que es el enfoque Vortex o The Vortex Approach. Los objetivos de este encuentro son reforzar la importancia de ayudas cognitivas en la práctica diaria, hacer el ejercicio de anticiparse a los problemas, repasar conceptos básicos del enfoque Vortex puntualmente, que es aplicado a el manejo de la vía aérea, y reconocer la importancia del entrenamiento para la resolución de crisis en general y obviamente para esta situación en particular. Y como siempre hay que recordar cuán importante es pedir ayuda y no temer a consultar con otros profesionales o a pedir asistencia. Bien, ¿qué sucede durante una crisis? Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Hay cuatro determinantes en el desempeño de un equipo. Uno es la conciencia situacional, también es la toma de decisiones, la gestión de las tareas y el trabajo en equipo. Pero hay diversos factores que interfieren en la resolución de una crisis, siendo el factor humano uno de los más importantes, si no el principal. El factor humano se relaciona con el desempeño personal y el equipo dentro de un sistema determinado. Esto significa que los humanos son falibles y el desempeño de cada uno durante una crisis se va a ver afectado por muchos factores. Dentro de ellos, el factor personal, el factor ambiental, la presión externa y la sobrecarga cognitiva que hay ante un estrés. El estrés siempre altera la toma de decisiones y el desempeño. El objetivo es tratar de disminuir el estrés, tanto mediante la preparación, mediante el uso de muchas herramientas, puntualmente las ayudas cognitivas. ¿Por qué? Porque dentro de los factores que pueden afectarnos, puntualmente los personales, puede ser la fatiga, la falta de sueño o la perturbación emocional y la inexperiencia. Con respecto a factores ambientales, depende mucho de las herramientas que tenga cada uno disponible en el hospital o en el sanatorio o en el lugar de trabajo, si tiene recordatorios en el lugar de trabajo o no, y depende también del equipo de trabajo con el cual esté justamente trabajando. La sobrecarga cognitiva se refiere a la saturación de información y de estímulos que saturan justamente al profesional, le impiden que procese del todo bien la información que está recibiendo en el momento y esto lleva a la mala toma de decisiones o al, al error por obviar ciertos pasos o fallas en la memoria. Muchas veces en las crisis de vía aérea se vio que los médicos pueden, lo que dicen, perder de vista el bosque y ver un solo árbol, es decir, obsesionarse con una sola tarea, lo que llaman error de fijación de la tarea, entre muchos otros problemas que pueden ocurrir. Y a todo esto, obviamente, se suma a la presión externa de un resultado exitoso en la intervención. Tanto la presión externa del equipo que está trabajando con nosotros, como de la familia que sabe que el paciente va a tener una intervención y esperan que salga de la mejor manera posible. Bien, ahora, las principales barreras para la aplicación de las guías que ya están escritas, hay las guías del 2015 del Reino Unido, son de las más actualizadas, y este año hubo una actualización de las guías de la ASA, también con respecto al manejo de la vía aérea en cuanto a vía aérea dificultosa. Pero se ha notado que hay ciertas fallas en la aplicación de las guías y la dificultad no es solamente por el aprendizaje de las técnicas o las habilidades, sino también en el desarrollo de las secuencias que hay que seguir de rescate. Si bien hay cuadros y flechas, como se ve arriba a la derecha, a veces es difícil seguir estas pautas. Parecen sencillas, pero a veces no lo son. Y además, se sabe que para generar éxito en las guías se debe generar motivación para adoptarlas y no imponerlas, porque si se imponen,
es más difícil que la gente las comprenda, digamos, los profesionales las comprendan del todo, eh, y que incluso se las memoricen o que ni siquiera estén interesados en aprendérselas. Eh, y lo mejor es tratar de que sea una estrategia de seguridad que tenga sentido para el operador. Y es ahí en donde entran las ayudas cognitivas, que no sean solamente cuadros y flechas y guías, sino que le dé una simbolización al proceso. Y eso viene a ser la ayuda cognitiva, puntualmente el Vortex aplicado a la vía aérea. Las ayudas cognitivas a nivel general intentan simplificar la información brindada en las guías y dar una respuesta a la resolución de un problema en particular. Con respecto al Vortex es la vía aérea dificultosa o el manejo de la vía aérea en general. No reemplazan a las guías, sino que las complementan o incluso las potencian. La misma información que está en cuadros y flechas se puede simbolizar de manera distinta. Esto es una estrategia para perfeccionar el funcionamiento cognitivo durante una crisis. Eh, entonces, de nuevo, es una forma de darle otro sentido y potenciar las guías que ya están escritas. Y esto ayuda a evitar omitir acciones clave, garantizar el rendimiento del equipo, disminuir errores, especialmente aquellos por omisión, esto que había hablado de ver el bosque en vez de solamente obsesionarse con un árbol. Eh, y bueno, a esto iba evitar obsesionarse con una sola tarea. Bien, ahora, ¿por qué el manejo de la vida aérea es un problema? ¿O por qué se considera que es un problema? El NAP4 es The Fourth National Audit Project, es un proyecto de trabajo en el que se estudiaron las prácticas actuales en el Reino Unido, en realidad son del manejo de la vía aérea del 2008 y 2019, eh, durante anestesias. Y es una publicación de 216 páginas que analiza este tema. Y se vio que hay una actuación subóptima en más de 78% de los casos en los que apareció una complicación de la vía aérea. Es decir, cuando aparece una complicación de la vía aérea, en el 78%, casi el 80% de los casos, hubo un rendimiento inadecuado o insuficiente. Y esto es una situación alarmante, no solo para la comunidad médica del Reino Unido, sino también para el resto del mundo, y es un problema al que hay que intentar buscar una solución. Porque imaginémonos que si en el Reino Unido, donde tienen más herramientas y más disponibilidad de recursos, si tienen un 80% de bajo rendimiento en el manejo de complicaciones de la vía aérea, ¿qué nos queda a los demás donde tenemos mayores obstáculos para justamente el manejo de las complicaciones de la vía aérea? Entonces, esto alarma no solamente al Reino Unido, sino a el mundo. Y así nace o trata de responder esta problemática el Vortex Approach, que es una ayuda cognitiva creada por Nicholas Grimes, que es un anestesiólogo de Melbourne, en Australia. También es conocido como enfoque Vortex en su traducción al castellano. Y justamente es volcar la información ya dadas por las guías DAS, que son las del Reino Unido, o las guías del manejo de la vía aérea difícil en Estados Unidos mediante la ASA, y volcar esta información para tratar de darle una solución distinta a un problema. En vez de seguir atacando el problema con cuadros y flechas, busquemos una simbolización del proceso que hay que seguir. De nuevo, esto complementa las guías, no la información es medianamente la misma, no las reemplaza, pero las potencia y ayuda a que verdaderamente se apliquen. Ahora bien, antes de hablar de todas las herramientas Vortex, obviamente que el enfoque Vortex propone anticiparse a los problemas y hacer una evaluación previa de la vía aérea o hacer una lista de verificación. Esto lo hacemos habitualmente por la práctica médica, la idea no es adentrarme, pero sí recordarlo como paso importante previo a una intervención. Y lo que se hace es buscar elementos en el examen físico o en la entrevista del paciente que nos hagan pensar en dificultad para la oxigenación de ese paciente, ya sea a través de la ventilación o de la intubación.
Esto lo evaluamos mediante, digamos, viendo la apertura bucal, viendo el estado de la dentadura, si tiene dientes flojos, un diente centinela, si tiene prótesis, si tiene dientes en mal estado, evaluando el malampati, la distancia tiromentoniana, la movilidad cervical, el test de la mordida, que no lo usamos mucho, pero que también es de gran ayuda, evaluando la circunferencia del cuello, sabiendo que de más de 41 a 43 centímetros puede ser problemático para la oxigenación alveolar, viendo la apariencia general del rostro, si tiene retrognatia, si tiene macroglosia, si tiene enfermedades concomitantes como la artritis reumatoidea que puede generar alteraciones y limitación cervical, si tiene tumores en el cuello, en la cavidad bucal, si tiene apnea del sueño, si tiene quemaduras o cicatrices. Todo esto ayuda a anticiparnos al problema. Y obviamente pedir ayuda. La evaluación que nosotros hacemos previamente no solamente nos ayuda a saber los posibles obstáculos que podemos encontrar, sino que a prepararnos de la mejor manera posible. Es muy importante utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles en nuestro entorno, con las limitaciones que este puede llegar a tener, y utilizando las herramientas que tenemos, tanto como el carro Vortex, que muchos lo conocen, con los distintos dispositivos, como los recursos humanos. Esto significa que si nosotros prevemos que hay una vía aérea dificultosa, no solamente podemos ya acercarnos el carro del quirófano, chequear que tengamos 100% disponible cualquier dispositivo que necesitemos ante cualquier eventualidad. En nuestro caso, por ejemplo, saber dónde está la llave, porque el carro Vortex tiene una llave con la cual se abre, entonces no solamente tenerlo cerca, sino tener la llave para poder abrirlo y tener acceso a todas las herramientas, sino que también dar aviso al equipo quirúrgico de que esto se puede tratar de una vía aérea dificultosa. Eh, no porque ellos puedan resolver la situación, pero sí muchos puedan llegar a preparar todo como para hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo. Bien, el enfoque Vortex se desarrolla con la finalidad de evitar el error de fijación en una determinada técnica o tarea, como ya mencioné, no ver solamente un árbol, sino ver todo el bosque, mejorar en la toma de decisiones, promover el trabajo en equipo y maximizar las oportunidades para establecer el aporte alveolar de oxígeno. El objetivo principal de una complicación en la vía aérea es llegar al punto de aportarle oxígeno al alveolo. Ahora veremos cómo, pero ese es el objetivo final ante la dificultad en la manipulación de la vía aérea, aportarle oxígeno al alveolo. Después veremos cómo. Acá a la derecha es un diagrama de cómo está organizado el carro Vortex puntualmente, que obviamente Vortex no es solamente un carro, sino que ahora vamos a ver bien cuál es la simbolización que le dan a la manipulación de la vía aérea, pero ya vemos un primer diagrama de cómo lo van organizando. Primero en el primer cajón, máscara facial, luego máscara laringea, un tubo orotraqueal, todo preparado para hacer el acceso quirúrgico en el cuarto cajón. Y por último, cuando estamos en la zona verde o zona segura, en donde hay justamente aporte alveolar de oxígeno. Ahora vamos a ir viéndolo paso a paso. Bien. El vórtex en sí es un diagrama en forma de embudo que se ve de manera tridimensional como en la foto de la izquierda. A la derecha tenemos una imagen desde arriba de ese embudo y una serie de dibujos al costado que nos van a ayudar como de ayuda de memoria para ir corrigiendo nuestras maniobras y optimizando cada línea de vida. Ahora vamos a ver estos conceptos de optimizar y de línea de vida. Y arriba a la derecha, no encontré uno más grande, pero arriba a la derecha tenemos el embudo con una línea amarilla que tiende a ir hacia abajo, que eso es cómo nos vamos moviendo en este embudo, que se llama vórtex. Ahora lo vamos a desarrollar. Bien. De a poco vamos a ir avanzando en cuanto a la información que hay en el vórtex. Como les mostré antes, este es el dibujo final, pero vamos a ir paso a paso para entenderlo. Porque entenderlo es saber aplicarlo. Por eso es tan importante entender el dibujo.
que nos va a facilitar a acordárnoslos en el momento. Bien. La zona media azul, que es esta representada del vórtice, muestra las tres líneas de vida para una vía aérea no quirúrgica. Y estas son la ventilación con máscara facial, la intubación endotraqueal y la vía aérea supraglótica, es decir, con dispositivos supraglóticos. Por ejemplo, la máscara facial, la máscara laringia, perdón. La idea es moverse por estas tres líneas de vida: máscara facial, máscara laringia e intubación endotraqueal. De manera ordenada, pero empezando por donde me parezca más adecuado o donde le parezca más adecuado al operador. No importa el orden, ahora lo veremos, sino que importa saber qué son esas tres las opciones. En la zona azul oscuro, en el interior del círculo de azul que vimos antes, es la vía aérea quirúrgica de urgencia, que se representa de una manera diferente para mostrar que es un enfoque excepcional, pero está. Esto es también llamado rescate psico o estatus psico. Psico es can't intubate, can't oxygenate. Es decir, no puedo intubar y no puedo oxigenar. Entonces tengo que plantearme un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Y como ven, esta línea amarilla nos dice cómo podemos ir avanzando en este diagrama. Puedo empezar por el tubo endotraqueal, ir a la máscara y luego a la máscara laringia. Puedo empezar por la máscara facial, ir al tubo y luego al dispositivo supraglótico para terminar en la crico. Cualquiera puede ser el orden. Lo importante es ir ordenadamente, fluyendo por este vórtex, que obviamente tiende hacia abajo en profundidad a lo que es el rescate psico. Antes de cualquier intervención, manteniendo la respiración espontánea, el paciente se encuentra en la zona verde exterior, es decir, puede respirar eh, o de manera ideal, ¿no? Un paciente que está compensado y que le vamos a hacer una intervención quirúrgica que no tenga que ver con su vía aérea, está en la zona verde, que es una zona de seguridad, tiene un nivel de oxigenación alveolar normal. Ahora bien, una vez que la intervención comienza con la inducción de la anestesia, el paciente cae de la zona verde hacia la zona del vórtice, donde una de las tres líneas de vida que habíamos mencionado antes, la intubación, el dispositivo supraglótico o la máscara facial, van a tener que restaurar y mantener la oxigenación alveolar. Normalmente en una cirugía general pasamos del borde verde, de zona verde de seguridad externa, pasamos al tubo y luego al despertar el paciente y extubarlo volvemos a la zona verde. Pero obviamente esto está desarrollado para tenerlo a mano puntualmente para complicaciones de la vía aérea. De nuevo, el médico es libre de elegir la línea de vida que necesite en el orden que quiera, según el plan programado. La clave de la zona verde, que en esta parte de la imagen, en la parte superior, se ve así, pero luego vamos a ver que está en todo el embudo, es que es un momento para parar y pensar. La oxigenación alveolar puede haber sido, digamos, se puede haber llegado por los dispositivos, las tres líneas de vida, o puede llegarse también por el rescate psico. Por eso también la zona verde está en el centro de este círculo. Pero muchas veces puede ser una zona verde al menos un poco inestable o que nos va a durar un limitado tiempo. Y por tanto, tenemos que parar y pensar cómo vamos a llegar. Pero bueno, esto nos da un respiro y un poco de tiempo para tomar decisiones y hay que tomarse ese tiempo si uno lo tiene. Bien, el estrechamiento del vórtex y su inclinación marcan menor tiempo, menores opciones disponibles, inestabilidad y deterioro clínico del paciente. Por eso se va estrechando, se va complejizando. Cada vez voy perdiendo, antes en la parte superior del embudo tengo muchas opciones y oportunidades, y a medida que pasa el tiempo, que hay mayor inestabilidad clínica del paciente y hay mayor deterioro clínico del paciente, tengo menores opciones disponibles y menor tiempo. Y tiendo a acercarme a tener que hacer un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Como ven, la zona verde
también está alrededor de este embudo. Son distintas estaciones en las cuales yo puedo llegar a la oxigenación alveolar y es un momento para parar y pensar si ya está resuelta esta situación o si no está resuelta y qué voy a hacer posteriormente. Ahora bien, para cada línea de vida, de nuevo, máscara facial, dispositivos supraglóticos o tubo endotraqueal, tengo que considerar hacer modificaciones en la maniobra para optimizar la maniobra. Esto implica, como se ve en esta imagen, manipulaciones, ya sea de la cabeza y el cuello, la laringe o del dispositivo en sí, ayudantes, el tamaño y el tipo de dispositivo, la aspiración y el flujo de oxígeno y el tono muscular. Debo recordar estos 5 puntos al ver los símbolos. Nada es de memoria, todo es ayuda cognitiva. Veo estos símbolos y me tengo que acordar que tengo que cambiar algo de mi maniobra para mejorar la siguiente. ¿Y qué es importante recordar? Esto no se da por tiempo ilimitado. La idea del Vortex es justamente recordar que es un embudo que me genera menor cantidad de intentos a medida que van pasando, menos cantidad de tiempo y cada vez, especialmente a medida que pasa el tiempo y a medida que tengo intentos fallidos, cada vez estoy más cerca del rescate SIFO. Si puedo no llegar, mejor, pero si llegué, llegué. Entonces, ¿cómo sé cuántas veces intento? El Vortex propone tener máximo 3 intentos por cada abordaje, al menos que algo cambie en el paciente, pero máximo 3 intentos por cada línea de vida. Al menos un intento debe hacerlo el operador más experimentado y la situación, ahí dice NPI, NPO, pero es psico, la situación de no puedo intubar y no puedo oxigenar, debe considerarse frente al fracaso de cada abordaje. Si yo fracaso con la máscara laringia, tengo que pensar que me acerco cada vez más al psico. Porque la idea es tenerlo como herramienta el abordaje quirúrgico. Aunque sea excepcional, es una herramienta. Bien, entonces vamos a ver cómo fluimos en el diagrama. Si bien más o menos está explicado, vamos a ir más paso a paso. Es conocido que con cada manipulación sobre la vía aérea se pueden provocar traumatismo y daño tisular que puede dificultar el acceso a la misma. Y los intentos reiterados de intubación sin éxito van a generar edema y generan sangrado que pueden solamente empeorar, por eso es el deterioro clínico que puede llegar a tener el paciente, incluso de manera iatrogénica, es decir, por las maniobras y manipulaciones que hacemos. Por eso es que se marca un límite, no hay que intentar miles de veces sin un límite, porque cada vez va a ser peor el resultado. Entonces, hasta 3 intentos, de los cuales al menos uno tiene que ser realizado por el profesional más experimentado. Y además es importante saber que cuando se realiza un nuevo intento, se deben hacer maniobras de optimización. No hay que hacer un mismo intento sin cambiar nada en el medio. Al menos se debe modificar una de las variables que mencioné antes en el próximo intento.